Bien chicos, ¿cómo les va? Ahora vamos a ver en este nuevo video la clasificación del tejido conectivo o también llamado tejido conjuntivo. ¿Sí? Eso hay que recordar que en realidad es el mismo término. Tejido conectivo o conjuntivo es lo mismo chicos, ¿ya? A ver, veamos cómo se clasifica. Vamos a ver tres clasificaciones del tejido conectivo. El primero es el tejido conectivo embrionario, que creo que su nombre ya lo dice todo. Es un tejido que se va a encontrar específicamente en nuestra etapa embrionaria de nuestra formación. Sin embargo, podemos encontrarlo quizás en otras etapas más, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Los detalles es lo que importa. A ver, vamos con la segunda clasificación de tejido conectivo, y vendría a ser el tejido conectivo propiamente dicho, y creo que es el tejido que hemos estado hablando durante los anteriores videos, ¿sí? Es el tejido, vamos a decirlo, más abundante que tenemos, tejido conectivo propiamente dicho, que a su vez todavía se va a dividir en otros tejidos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el transcurso del video. Y por último, tendríamos el tejido conectivo especializado. Este tejido conectivo especializado es similar al tejido conectivo propiamente dicho, es decir, este de aquí, el primero que hemos mencionado, o mejor dicho, el segundo que hemos mencionado, solo que le vamos a añadir algo más. Por ejemplo, le podemos colocar a la matriz extracelular sales minerales, como carbonato de calcio, fosfato de calcio, y vamos a hacer que la matriz extracelular se vuelva ¿no? rígida, sólida. Y entonces estaríamos hablando del tejido óseo. El tejido óseo, chicos, es un tejido conectivo. Y uno dice, pero no se parece en nada pues, al tejido conectivo. Sí, aparentemente no. ¿Por qué? Porque su matriz extracelular se ha vuelto calcificada y el tejido ahora es más, ¿no? más rígido, más duro. Entonces vemos como que el tejido conectivo ahora se ha especializado, por ejemplo, en protegernos, en darnos la forma, por ejemplo, a nuestra cabeza, en brindar soporte, en brindarle, por ejemplo, movilidad al cuerpo. Por eso es que se llama tejido conectivo especializado, porque le está dando una función más que no tenía el tejido conectivo, una función extra, chicos, al tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, ya vemos acá los tres tipos de tejido conectivo. Simplemente decimos tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. Ahora, vayamos a ver otro tejido, o mejor dicho, el tejido conectivo embrionario antes de pasar por el tejido conectivo propiamente dicho. ¿Sí? Hablemos del tejido conectivo embrionario. Bien, aquí tendríamos, chicos, al tejido conectivo embrionario, ¿sí? Y ese tejido a su vez se divide en dos partes más, que es el tejido conectivo mesenquimatoso y el tejido gelatinoso, ¿sí? Aunque ambos, ¿sí? Ambos van a presentar una consistencia, si nosotros lo palpamos, similar, ¿no? Ambos parecen gelatina, ¿ya? Pero de alguna otra forma ese es su rasgo en común, ¿sí? Que ambos son medio gelatinosos. Pero hay alguna diferencia, la diferencia más que todo está en su ubicación, chicos, ¿ya? Veamos acá, vean ahí, esta es una imagen histológica real del tejido conectivo mesenquimatoso. Podemos encontrar, por ejemplo, en la parte de este gráfico, esas células que vemos de un color morado, un morado más intenso que el resto. Esas vendrían a ser unas células características de este tejido conectivo mesenquimatoso, ¿sí? Esas celulitas se llaman células mesenquimatosas, chicos, ¿sí? Se habían llamado células mesenquimatosas, estas células de aquí, de color morado más intenso que el resto, ¿ya? Entonces, las células que habían formado el tejido conectivo mesenquimatoso habían sido células mesenquimatosas, ¿ya, chicos? Y vemos luego alrededor de estas células un espacio de un color medio morado, azulino, más claro, ¿sí? Todo ese espacio, chicos, ¿qué creen ustedes que sea? Y todo el espacio que está alrededor de las células mesenquimatosas. Vendría a ser, chicos, el tejido conectivo, o mejor dicho, la matriz extracelular, ¿sí? La matriz extracelular, que tiene una consistencia, como les dije, media gelatinosa, ¿sí? Parecida a un gel. Y junto con esa sustancia parecida al gel,
También en la matriz extracelular estaríamos encontrando estas fibras. Si ustedes notarán, una especie de líneas. Unas líneas que apenas si se pueden ver, muy delgadísimas, ¿sí? Son fibras de tipo reticulares. Fibras reticulares que se encuentran formando una especie de malla, ¿no? Una especie de red por toda la matriz extracelular. Entonces, repito, el tejido conectivo mesenquimatoso estaría formado por unas células llamadas células mesenquimatosas y alrededor su matriz de una consistencia media gelatinosa, ¿sí? Una consistencia media gelatinosa, y también presentaríamos unas fibras que se habían llamado las fibras reticulares, que se disponen a manera de una red o a manera de una malla, chicos. Ese es el tejido conectivo mesenquimatoso. Pero ¿dónde lo podemos encontrar, chicos, el tejido conectivo mesenquimatoso? Es lo que vamos a ver más adelante. Hablemos un poquito ahora de este tejido conectivo, en la parte inferior, tejido conectivo gelatinoso. El tejido conectivo gelatinoso también en algunos textos lo pueden llamar como la gelatina de Wharton, chicos, ¿sí? La gelatina de Wharton. A ver, veamos cómo es este tejido. Ahí lo vemos, ¿sí? Esto es el corte del cordón umbilical, ¿sí? Es el corte del cordón umbilical. En la parte interna vemos unas estructuras un poco más rojas, rosadas, que vendrían a ser vasos sanguíneos. ¿Sí? El cordón umbilical tiene unos vasos sanguíneos. Tiene, vemos acá, dos arterias, estas dos de acá que estoy señalándolo, arterias, y acá este de acá que estoy señalando vendría a ser una vena. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una arteria? Son arterias estas dos de aquí, y cómo sabemos que esta de aquí es una vena. Eso es lo que vamos a ir, por ejemplo, hablando en lo que es angiología. Claramente acá yo puedo notar que estas son unas arterias, estas dos de aquí del lado derecho, porque tienen una gran muscular, ¿sí? Vemos esa parte de color más rosado, un poco más oscuro. Eso, señores, es músculo. Y vemos que una característica de las arterias es que presenten bastante muscular. Sí, es una característica de las arterias. Por eso yo puedo notar que esas son arterias. En cambio, esta de aquí, yo veo que su muscular no es tan gruesa como estas de aquí. ¿Sí? Su músculo es más delgado. Y una característica que presentan las venas es que justamente sean o que tengan una musculatura más delgada, ¿sí, chicos? Entonces yo veo en el cordón umbilical, en un corte del cordón umbilical, veo dos arterias y veo una vena. Pero también puedo ver un tejido que se encuentra alrededor de esta arteria y venas, un rosado bastante claro. ¿Qué es todo este tejido que está rodeando la arteria y a las venas? Vendría a ser el tejido conectivo gelatinoso, chicos. ¿Sí? Tejido conectivo gelatinoso. ¿Ya? Entonces ya hemos visto, ¿no?, con unas características del tejido conectivo mesenquimatoso y del tejido conectivo gelatinoso. Ahora vayamos a ver, chicos, dónde se encuentra el tejido conectivo mesenquimatoso. Este se encuentra exclusivamente en el embrión, ¿ya? Ese es el tejido característico del embrión, señores, ¿ya? El tejido conectivo mesenquimatoso. Y por ende, en una persona, ¿no?, que ya está formada, o por ejemplo, en un adulto, no encontraríamos ya este tejido, chicos. ¿Sí? Ya no encontraríamos el tejido conectivo mesenquimatoso. Entonces, una pregunta que podría colocarles en su banco es, ¿el tejido conectivo mesenquimatoso se encuentra en la etapa adulta de una persona? La respuesta sería falsa. ¿Sí? ¿Sí? En realidad, este tejido se encuentra en exclusividad en el embrión. ¿Sí? Pero hay un dato importante. Un texto menciona que sí podemos encontrar solo en una parte, en una persona que ya está formada por completo, chicos. Y ustedes dicen, ¿dónde podemos encontrar? ¿No se supone que esto está solo en el embrión? Sí, pero una pequeña excepción es en el diente. Cuando veamos aparato digestivo, vamos a estudiar la histología del diente. Sí, mira, este es el diente partido por la mitad, un corte que se le hizo. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que en la parte más externa tiene una capa que se llama esmalte. Esta que está un poco de color café sería dentina. Y en la parte interna, de color rojito, con numerosos vasos, vemos lo que se llama el tejido denominado la pulpa dentaria. Chicos, por favor, recuerden esto. Aquí en la pulpa dentaria de dientes de leche, ahí es donde vamos a encontrar, chicos, el tejido conectivo mesenquimatoso. Imagínense, ¿sí? Ahí podemos todavía encontrar ese tejido conectivo del tipo mesenquimatoso. Es un dato importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? A pesar de que ya no es un embrión, ¿no? Si tienes un diente, obviamente no eres un embrión,
Pero sin embargo, ahí podríamos encontrarlo. No se olviden, en la pulpa dentaria. ¿Ya, chicos? Bien, vayamos ahora a hablar dónde se encuentra el tejido conectivo gelatinoso, también llamado la gelatina de Wharton, ¿no? Como hemos visto, esto se encuentra principalmente en el cordón umbilical, ¿sí? El cordón umbilical, por ejemplo, en este gráfico, podemos observar el cordón umbilical de este recién nacido, de este neonato. Podemos ver, por ejemplo, los vasos que están de color un poco más oscuros. Pero la parte blanquita que estamos viendo vendría a ser justamente el tejido conectivo gelatinoso presente en el cordón umbilical, ¿no? También llamado, recuerden, la gelatina de Wharton, chicos, ¿ya? Entonces no se olviden, ubicación en el cordón umbilical y también en el tejido conjuntivo subdérmico también del embrión, chicos. Este tejido conectivo gelatinoso presenta unas células madre que tienen la capacidad de poder formar a otras células, como lo estábamos viendo en videos anteriores. Es por eso que, por ejemplo, en algunos tipos de investigaciones, algunos científicos están utilizando esta gelatina de Wharton del cordón umbilical para poder extraer esas células madres e implantarlas en otros tejidos, quizás donde haya algún tipo de enfermedad, algún daño en algunas células, y al momento de sacar estas células de la gelatina de Wharton, esas células madres, podríamos darlo a otros tejidos y poder quizás regenerarlos o poder combatir enfermedades, chicos, ¿sí? Poder combatir enfermedades. Por eso esta gelatina de Wharton es utilizado en últimas técnicas científicas, chicos, ¿ya? De esa manera estaríamos viendo dónde se encuentra el tejido conectivo embrionario, ¿sí? Ya sea tejido conectivo mesenquimatoso en los embriones, tejido conectivo gelatinoso o gelatina de Wharton, presente por ejemplo en el cordón umbilical, chicos. Ahora vamos con el tejido conectivo propiamente dicho. Hablemos de este tejido y cuál sería su clasificación. A ver, veamos que este tejido conectivo propiamente dicho, a su vez se clasifica, miren, en cuatro. El tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, el tejido reticular y el tejido adiposo. El último, que es este tejido adiposo, ya no lo vamos a desarrollar ya que lo hicimos en anteriores videos. Si recordarán, hablamos acerca de unas células que se llamaban los adipocitos, ¿verdad? Si recuerdan, teníamos dos tipos de células adipocitos. Uno que presentaba varias gotitas de lípidos almacenados en su interior, que se le llamaban adipocitos puntiloculares, que formaban una grasa llamada grasa parda, ¿verdad? Y teníamos al otro que eran los adipocitos uniloculares, que tenían en su interior una gota gigante de grasa, y estos adipocitos formaban una grasa llamada la grasa blanca o la grasa amarilla en algunas ocasiones. Así que ya hablamos de ese tema. Lo que vamos a hablar ahora, chicos, son estos tres de acá. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y tejido conectivo reticular. A ver, vamos con tejido conectivo laxo. Este tejido también tiene otro nombre, chicos. También se le llama tejido conectivo areolar, ¿sí? Tejido conectivo laxo o areolar. Es el tejido, vamos a decirlo, más abundante que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Eso podría ser una pregunta. Nos podrían decir, ¿no? El tejido más conectivo más abundante en el cuerpo. La respuesta sería laxo. O si no hay laxo, chicos, podría haber simplemente tejido conectivo areolar. ¿Sí? Esta es la imagen de un tejido conectivo areolar. Reconocemos las células, ¿verdad? Esta de color rojito es la célula fibroblastos. Esta célula de acá abajo, por ejemplo, se llamaba célula cebada o mastocito. Estas podrían ser otras células, por ejemplo, las células plasmáticas, y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos varias células. Y también tenemos a su alrededor la matriz extracelular, ¿sí? Con la presencia de fibras. ¿Qué fibras podemos ver, chicos, aquí? A ver, estas de acá, estas fibras bastante gruesas de color marrón, recuerden que se llamaban las fibras de colágeno, ¿verdad? También tenemos fibras de color azulito, que eran las elásticas, y unas fibras bastante delgaditas que apenas se podíamos lograr ver, que eran las fibras reticulares. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Este tejido presenta fibras colágenas, pero usualmente estas son las que se encuentran en mayor cantidad, chicos. ¿Sí? O quizás el gráfico no lo muestra así, pero teóricamente se dice que las fibras de colágeno son las más predominantes, las más abundantes en este tejido conectivo laxo. ¿Ya? Pero también se menciona que podemos encontrar una cierta cantidad de fibras elásticas, este es de color azul, y también una menor cantidad también de fibras reticulares. ¿Ya, chicos? Eso es un dato muy importante. Pero un detalle importante, chicos, es que tendremos fibras colágenas, elásticas y reticulares,
pero no vemos una alta cantidad de fibras. Vemos fibras, pero pocas, ¿sí? Poca cantidad de fibras. Lo que nos llegaría a deducir lo siguiente, ¿no? Vimos, por ejemplo, en un video anterior que la función de las fibras colágenas. A ver, chicos, ¿cuál era la función de las fibras colágenas? Su función era de brindar resistencia a un tejido. Evitaba que un tejido, chicos, se rompa, ¿sí? Se rompa fácilmente. Su función era brindar resistencia a la tracción. Sin embargo, si notamos, este tejido tiene fibras colágenas, pero abundantes fibras colágenas no las tiene. Es por eso que decimos lo siguiente: es un tejido poco resistente a la tracción. ¿Sí, chicos? El tejido conectivo laxo, si nosotros aplicamos mucha fuerza sobre él, fácilmente se rompería. Por ende, chicos, debe ser un tejido que no se encuentre en lugares donde hay mucha tensión. Por ejemplo, en los tendones, en los músculos, donde hay bastante tensión. Ahí, señores, ahí no lo podemos encontrar. Entonces, ¿dónde encontramos, chicos, el tejido conectivo laxo? ¿Cuál es el lugar donde se puede encontrar? Así que vamos a ver algunos ejemplitos de este tejido. A ver, veamos aquí. Tenemos en la profundidad de la piel, ¿sí? Nuestra piel presenta en cierto grado, en algunas partes, este tejido conectivo laxo. También lo encontraríamos en la membrana basal. ¿Sí? Recuerden que hay una membrana basal. Una membrana basal era la parte inferior que se encontraba en el tejido epitelial. Recuerdan que el tejido epitelial no podía nutrirse directamente de los vasos, ¿verdad? Porque el tejido epitelial era un tejido vascular. Pero ¿quién ayudaba a poderse nutrir por un mecanismo llamado difusión? Justamente era la membrana basal, ¿verdad? También la encontraríamos en sus mucosas y adventicias. A ver, vamos a descubrir un poco más dónde se encuentran estas mucosas y adventicias en el siguiente gráfico. Bien, aquí podemos observar un corte de la parte de nuestros intestinos, ¿sí? Específicamente el intestino grueso. Chicos, miren, el intestino grueso. Ya vemos que tiene la semejanza a un tubo, ¿sí? Porque es un órgano tubular. ¿Qué pasaría si nosotros le damos un pequeño corte, como señala este cuadro? Un corte a su pared. Solo sacamos un pequeño pedazo. Este pequeño pedazo, chicos, lo llevamos al microscopio y miren, resulta que este pequeño pedazo tan delgadito en realidad tiene varias capas. Esto lo vamos a estudiar a detalle, vamos a tomarnos bastante tiempo en estudiar lo que es la histología, es decir, los tejidos que están formando al tubo digestivo. Y son 4, chicos. Esos tejidos que están formando el tubo digestivo son 4 y están aquí en un cuadro. Tenemos mucosa, que es la parte que está aquí dentro, la que está en contacto con los alimentos, por ejemplo, mucosa. Debajo de la mucosa tendríamos la submucosa, luego tendríamos el músculo del intestino y tendríamos a la adventicia o la serosa. Bien, ¿a qué quiero llegar? Resulta que de estas capas, entre estas 4 capas que tenemos en el tubo digestivo, podemos encontrar tejido conectivo laxo. Por ejemplo, vemos aquí en la mucosa, esto de aquí sería la mucosa, tenemos células que formarían su epitelio. A ver si, como ya hemos estudiado epitelio, esto ya resulta más fácil. Vemos acá una sola capita de células cilíndricas, se llamará epitelio simple cilíndrico, ¿verdad? Acá vemos, miren, varias capas de células y las últimas son planas. Entonces, ¿cómo se llamaría? Epitelio poliestratificado plano. Bueno, acá no hay queratina, chicos, ¿sí? Aquí no hay queratina. Pero recuerden, ¿no es cierto?, que todo epitelio, en su parte inferior, debe presentar su membrana basal. Ahí está, la membrana basal. Esta membrana basal, en el caso del intestino, tiene un nombre distinto. No se le llama la membrana basal, sino se le llama lámina propia, chicos. ¿Y esta lámina propia qué cosa es? Es tejido conectivo del tipo laxo. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos tejido conectivo laxo en las membranas basales, o en este caso también llamado lámina propia, chicos. ¿Sí? Lámina propia. ¿Dónde también podemos tener? Miren acá, todo este tejido de aquí, que también forman parte de los tejidos que forman el tubo digestivo. Toda esta parte de aquí se le conoce como la submucosa. La submucosa también, chicos, es tejido conectivo laxo, ¿sí? Tejido conectivo laxo. Acá también, mira, la última parte, ¿no? La parte superficial. Si diríamos en este gráfico de la parte superior derecha, como quien dice la cáscara, ¿no? Como quien dice la cáscara, esta vendría a ser llamada adventicia o serosa, ¿sí? Que también estaría formado por tejido conectivo del tipo laxo o areolar. Entonces, vemos, ¿no?, que tanto en la lámina propia, en la submucosa o en serosas o adventicias estaríamos presentando un tejido conectivo del tipo
laxo. Ahora hablemos acerca del tejido conectivo denso, ¿sí? Que es la otra clasificación de tejido conectivo propiamente dicho. Este tejido se caracterizará por la presencia de abundantes fibras colágenas o abundantes fibras elásticas. ¿Sí, chicos? Por ende, podremos decir que este tejido presenta mucha mayor resistencia a la tracción, no se rompería fácilmente. Lo cual entonces radica en la diferencia entre tejido conectivo denso y laxo, en que el laxo presenta pocas fibras en comparación con la presencia de fibras del tejido conectivo denso, que sí son abundantes. ¿Sí? Entonces el tejido conectivo laxo sería poco resistente por la poca cantidad de fibras, y el tejido conectivo denso presentaría más resistencia por la alta cantidad de fibras, ya sean colágenas o elásticas. Pero la disposición, cómo se encuentran estas fibras en el tejido conectivo denso, no siempre es igual. Es por eso que podemos clasificar todavía el tejido conectivo denso en tejido conectivo denso irregular. ¿Sí? Pues vemos aquí una imagen del tejido conectivo denso irregular. Claramente estamos notando que tenemos una mayor cantidad de fibras en comparación con las que presentaría el tejido conectivo laxo. ¿Sí? Pero estas fibras, miren cómo se encuentran, dispuestas en red o en una malla, o algunos textos dicen, ¿no? Las fibras se encuentran en distintas direcciones. Yo le digo de forma desordenada, ¿sí? De forma desordenada, ¿sí? Pero de todas formas, no importa eso, el detalle es que sigue siendo un tejido bastante resistente. ¿Dónde podríamos encontrar este tipo de tejido conectivo denso irregular? Bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante o quizás en las clases de interacciones. El detalle es que yo quiero que ustedes, chicos, recuerden cuál es la característica del tejido conectivo denso irregular, ¿sí? Ustedes dicen que tiene abundantes fibras por el hecho de ser denso, pero si me dice irregular, significará que las fibras están dispuestas de forma desordenada en distintas direcciones, o si quieres decirlo, a manera de una red o a manera de una malla, chicos, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente tejido conectivo denso, que vendría a ser el tejido conectivo denso del tipo regular, ¿sí? En el cual, a su vez, todavía se va a dividir en dos tipos. Miren acá, el tejido conectivo denso regular colagenoso. A ver, primero, ¿por qué le decimos regular? Le decimos regular porque este tejido se va a caracterizar por presentar abundantes fibras de colágeno, pero de manera ordenada, como ven acá. Las fibras de color marrón, que serían fibras de colágeno, miren cómo están dispuestas en paralelo, ¿sí? Están dispuestas en paralelo, tienen un orden. Y de paso que las células, que son los fibroblastos, también se encuentran bien ordenadas, en lo que algunos textos lo llaman en fila india, chicos, ¿sí? Se encuentran en fila india. Es por eso que se llama tejido conectivo denso regular, y como las fibras en su mayor parte son de colágeno, se llamaría tejido conectivo denso regular del tipo colagenoso. A ver, ¿dónde podemos encontrar este tejido conectivo denso regular colagenoso? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, lo vamos a poner en lugares donde exista bastante tensión, como por ejemplo los tendones, chicos. ¿Sí? Los tendones tienen bastante de este tejido. Los ligamentos, por ejemplo, ¿sí? Es el tejido conectivo denso colagenoso. Vamos con otro tipo muy similar a este, que sería el tejido conectivo denso regular elástico. Y es lo mismo que este colagenoso, solo que a diferencia de colágeno, que vamos a tener fibras elásticas. También notamos que las fibras se encuentran de forma bien ordenada, paralelas entre sí, y las células, los fibroblastos, siguen presentándose en disposición de fila india. Es un tejido bastante resistente, pero una mayor característica que tendrán será que sean bastante elásticos. ¿Dónde los podemos encontrar este tipo de tejido conectivo denso regular elástico? Por ejemplo, en vasos sanguíneos muy grandes, como por ejemplo la arteria aorta. ¿Sí? La arteria aorta justamente tiene este tipo de tejido. La arteria aorta es el vaso más grande que tenemos y recibe mucha presión del corazón. Es por eso que este podría tener esa característica, ¿no? De tener elasticidad, porque si no la tendría, imagínense la fuerza con la que sale la sangre podría romper inclusive este vaso que se llama arteria aorta. También lo podemos encontrar en unos ligamentos especiales de la columna vertebral que se llaman los ligamentos amarillos de la columna vertebral. Y también podríamos encontrarlo en un ligamento que se encuentra sujetando al cuerpo
del aparato reproductor, o mejor dicho, del órgano copulador masculino, que vendría a ser el pene. El ligamento se llama ligamento suspensor del pene. Entonces, repito, ¿dónde podríamos encontrar el tejido conectivo denso regular elástico? ¿Sí? Vasos sanguíneos grandes, como por ejemplo la arteria aorta, ligamentos especiales de la columna vertebral, denominados ligamentos amarillos de la columna vertebral, y el ligamento suspensor del pene. Bien, chicos, con esto estaríamos terminando este videito. Vamos a hablar un poquito más de estos ejemplos en el siguiente video.